Imagina un apocalipsis de arena donde todo está sepultado bajo interminables dunas. Monstruos gigantes acechan bajo la superficie y la gente lucha por los últimos recursos. En este mundo de arena devastado, solo hay un chico capaz de controlar toda la arena a su alrededor. ¿Te imaginas de lo que es capaz? El mundo entero está en sus manos y su potencial es ilimitado. Así empezó todo. Hace 100 años, un rayo de luz impactó la Tierra y lo consumió todo, convirtiendo al gigante azul en un páramo de arena. Los pocos supervivientes de la humanidad construyeron su propia fortaleza. Seon, nuestro protagonista, es un humilde campesino atrapado en medio de un grupo de canallas que disfrutaban matando a otros. Pero nuestro chico no es ningún cobarde, pues les devolvió la jugada, recordando que él nunca había matado a nadie. Tuvo un pequeño accidente en el que un tipo intentó robarle sus pertenencias y acabó muriendo accidentalmente. En ese mundo existían personas con poderes despertados que eran tratadas como dioses. La idea de haber matado a alguien conectado con Lee Hir-yong, alguien con poderes despertados, lo aterrorizaba. Ese mismo desgraciado no se inmutó ante el puñetazo del chico y lo apartó de un golpe, usando sus poderes despertados para darle una lección a la rata. Por suerte, un accidente provocó que el vehículo volcara, hiriendo a ese desgraciado en el proceso. El conductor, al borde de la muerte, compartió que un gusano de arena del tamaño de Godzilla los estaba engullendo enteros. Seon tuvo que aferrarse a la vida. Sabía que su hora había llegado, pues era un debilucho, si tan solo fuera más fuerte, las cosas serían diferentes. El gusano de arena lo engulló, pero el chico, sorprendentemente, no murió, encontrándose vivo en las entrañas de la criatura. Este hombre decidió convertirse en la próxima dama de las paletas porque lo vio todo. Las estructuras destruidas de la humanidad inundaron sus sentidos, mostrándole en qué se había convertido su maravilloso planeta. En ese instante, despertó por primera vez su primera habilidad, un chorro de arena instintivamente conjurado, que atravesó el costado de la criatura. Ahora que tenía el poder para vivir, Seon se atrevió a desafiar las probabilidades y usar la arena para sobrevivir contra lo imposible. Seon podía sentir cada pequeño latido de su corazón. Es como si su cuerpo se hubiera cargado de una energía increíble. Al comprender que este es el proceso de despertar, aprieta el puño. Mientras tanto, vemos esta escena alucinante del gusano de arena de la duna a punto de devorar al pequeño humano. La criatura se acerca para engullirlo entero, mientras John permanece allí con una valentía a prueba de todo, negándose a apartarse. Sorprendentemente, un tipo interviene rápidamente para salvarle la vida, expresando que el niño está frente a él. El tipo lanza a Seon por los aires, provocando que se estrelle contra el suelo con un fuerte golpe. Mi amigo escupe arena y se pregunta cómo demonios este tipo cualquiera logró atacarlo así de repente. Pero en el momento en que vuelve a mirar hacia arriba, Bro se horroriza al ver que este tipo le clavó una cuchilla en el cuello al gusano de arena, haciendo que salga sangre espesa como alquitrán de su cuerpo. El hombre se burla de la criatura por haberlo hecho subir tan alto. Se pregunta si debería mandarla de vuelta abajo. Preparando su patada, decide clavarla directamente a la espada, empujando al monstruo hasta su muerte. Nuestro chico está atónito. Que alguien tan poderoso como este tipo, cualquiera haya logrado acabar con este gusano de arena no es tarea fácil. De hecho, es el primer encuentro de Seon con el gusano de arena, y antes de que pudiera siquiera procesar su reacción, un chico guapo de pelo azul se le acerca y revela que es el capitán Sang Jong-baum, tan llamativo como siempre. Una vez más, Se no tiene ni idea de cómo demonios estos tipos lo están superando de esa manera. Es como si aparecieran de la nada mientras la chica se dedica a elogiar sus impresionantes habilidades de capitana. Una sola mirada a su cuerpo basta para que él se dé cuenta de que esta mujer es inmensamente poderosa. Pero aún más, el chico está confundido porque su cuerpo ha comenzado a congelarse. Jong-baum expresa que ni siquiera un gusano de arena es un oponente difícil para él. Luego se dirige a Geselle antes de mirar a su lado. El capitán se da la vuelta y encuentra a estos dos charlando. Geselle es juguetona y obediente con su capitán, pero se le está pasando en grande arrastrando a Yeon como si fuera un muñeco de trapo. En un instante, domina a mi chico y lo inmoviliza. Y apuesto a que a muchos nos encantaría estar en su lugar ahora mismo. Geselle, en tono de broma, adivina el rango y las habilidades del chico, preguntándose qué métodos debería usar para averiguarlo. Pero justo en ese momento, ella nota algo extraño. Lo peculiar es que Seon en realidad no es un despertador. Inmovilizado así, nuestro chico no puede creer lo que ella está diciendo. Geselle continúa maltratándole el brazo mientras le dice al capitán que el chico no tiene ninguna insignia de rango. Seon está confundido. Incluso reflexionando que esta chica podría ser ciega porque se supone que cada despertado tiene una insignia. Observando la escena desde el coche, otro compañero les grita que se den prisa. Geselle pide la opinión del capitán, explicando que sería raro si simplemente dejan a este tipo aquí para que muera. Quiero decir,
nuestro chico tiene sus propias quejas porque ¿no es esta la misma chica que casi le rompe el brazo hace un momento? El joven Baum mira fijamente al chico, mirándolo a los ojos antes de ordenarle a Giselle que lo tire hacia atrás ya que parecía dirigirse a la mina. Y bueno, en la siguiente escena, vemos nuestro pequeño vehículo destartalado lleno de un grupo alborotador. El equipo del joven Baum no es precisamente pacífico. Están armando un gran alboroto. Mientras tanto, empujan a nuestro chico hacia atrás y lo atan como si fuera una maleta. Escucha sus conversaciones hasta que la arena entra en el vehículo. En realidad, es Seon quien manipula el flujo de la arena, confirmando así que ha despertado sus poderes. Sin embargo, no comprende por qué nadie puede ver su insignia de rango. Al observarla, también le resulta extraña. El color parece naranja, pero en realidad coincide con el de la arena. La luz brillante de una marca siempre sugiere la clasificación del despertador. En otras palabras, los tipos de magia suelen tener clasificación azul. Los fanáticos del combate tienen orientación roja, y aunque ha habido información sobre otros tipos de despertadores, es la primera vez que Seon oye hablar de alguien capaz de manipular la arena. Incluso mientras lo hace sin esfuerzo ahora mismo, es algo único. Desafortunadamente, también sabe que es de rango F, pero lo bueno es que tiene un potencial infinito que le permite adaptarse como el desierto. Nuestro chico está contento con lo que tiene, esperando ocultar sus poderes hasta que llegue el momento adecuado. Porque, eventualmente, este hombre podrá controlar todo el desierto a su antojo. Y, por extensión, incluso dominar el planeta, lo que me hace preguntarme si este tipo es un héroe o un villano a estas alturas. En fin, llegamos a la magnífica mina de cristal mágico. Seon ve un puesto de control y comenta que todo parece normal. Un tipo le ordena que lo siga sin decir nada, así que el chico no tiene más remedio que obedecer. Observando la escena desde la distancia, Haseye y Jong-gom expresan su extrañeza ante este chico. El hecho de que sea el único superviviente podría atribuirse a la suerte, pero el capitán rechaza rotundamente esta idea. Verán, en aquel entonces, mientras miraba a su alrededor, vio el enorme agujero del gusano de arena en un costado de su cuerpo. Esto significa que este chico está definitivamente involucrado. Es una pena que Jong-gom ni siquiera le pregunte su nombre, pues cree que están destinados a volver a cruzarse. En la siguiente escena, la cosa da un giro inesperado. Se supone que las minas suelen estar llenas de túneles, pero aquí la gente bulle y disfruta de las festividades. Seon no se esperaba tal desenlace, mientras que el hombre que lo atiende lo provoca diciéndole que pronto llamará al supervisor, así que más le vale quedarse quieto. Nuestro chico no está nada contento de que lo dejen solo en un lugar como este, mientras que el hombre le pregunta si debería hacerle un favor disparándole en la cabeza. Deja de discutir y permite que el chico haga lo que quiera, porque al fin y al cabo no importará. Dejando a un lado esa conversación, Seon entiende que necesita comer algo porque tiene mucha hambre. Mira a su alrededor y encuentra una tienda para satisfacer su antojo. En ese momento, Seon ve un cartel en la pared que anima a los trabajadores a iluminar la ciudad. El vendedor le ofrece una bebida y le pregunta si le parece un movimiento inspirador. Las manos del hombre están ásperas y cubiertas de cicatrices, lo que indica que la verdadera fuente de energía de la ciudad no son las piedras de maná. Seon, sin saber a dónde se dirige la conversación, pregunta por la verdadera fuente de energía. Señalando al chico, enfatiza que personas como él, personas como Seon, son en realidad la verdadera fuente de energía. Siempre reciben instrucciones para hacer lo que sea, y siempre hay reemplazos para cubrir las necesidades. Así que es, sin duda, una magnífica e inagotable fuente de energía. Nuestro chico está molesto porque este tipo ya lo está humillando en su primer encuentro. Le responde a gritos que el viejo debería preocuparse por sus días contados en el planeta. El anciano le hace entender al chico que, a su edad, todo le parece interesante. Además, de alguna manera sabe sobre el descenso de Seon dentro del cuerpo del gusano de arena, lo que deja al chico aún más atónito. El viejo sigue regañándolo, diciéndole que un chico como él terminará pronto en el estómago de un gusano de arena. Como este no es un lugar para que un niño se esconda, Seon se defiende diciendo que solo está allí para ganar dinero, mientras que este viejo señala hacia atrás con la esperanza de revelarle algo sorprendente. ¿Qué hay al fondo? ¿Solo un montón de chatarra? Seon no entiende. Entonces el vendedor explica que fue recolectando todas esas cosas una por una, y luego suelta la bomba. En realidad, son los restos de todas las personas que vinieron antes, que se encontraron con la misma realidad que el chico va a encontrar. Todos aquí intentan resistir la tentación de adentrarse en las mentes, pero así de tentadoras son las piedras de maná. Temerosos de la peor muerte imaginable, estos recién llegados intentan venderlo todo para sobrevivir, aferrándose a la vida como pueden mientras venden partes de sus almas. Pero al final, nada de esto importa. Nada mejora para ellos. ¿Y lo poco que consiguen solo acaba desvaneciéndose? Todos corren la misma suerte.
Así que ahora le resulta más fácil decirles directamente que la mente los consumirá. Este desgraciado tiene la audacia de afirmar que ratas como Seon y las que le precedieron ni siquiera dejarán un hombre, y que está extasiado por ver los restos del chico tras su muerte. Ignorando su diatriba de frustración, pregunta el precio. El viejo Heiser pide Tensol, una cantidad tan ridícula que Seon le grita por ello. Al parecer, todos los recursos aquí cuestan una fortuna. Incluso el pincho que comió antes no es diferente. Seon critica la calidad de la carne. Antes de revelar que ni siquiera tiene el dinero que pide, mientras se justifica y defiende de cómo intentan robarle, no se da cuenta de que todos los demás carniceros y trabajadores de la zona están sacando sus armas para acabar con él. Sí, son así de despiadados. Seon insiste una y otra vez en que no pagará ni un centavo. De repente, un bastardo aparece y lo flanquea por detrás. El miedo a la muerte abruma a nuestro chico por un instante. Mientras tanto, el anciano le lanza una adivinanza al chico, preguntándole cómo un viejo como él puede dirigir un negocio en un lugar tan miserable. La respuesta es que todos son corruptos. Se mira hacia atrás y ve que se enfrenta a más de una docena de hombres, todos alineados para descuartizarlo, actuando como si fueran jefes de la mafia. El anciano pregunta con ironía qué hará ahora este chico. Seon ruge que no tiene nada que ofrecer, que es inútil pedir esa cantidad de dinero por una bebida. Manteniendo la ventaja en la negociación, sugiere alegremente una solución, mirando la piedra de maná que Seon guarda en su bolsillo, creyendo que es una compensación justa. Nuestro chico está asustado de cómo todos los rumores sobre sus acciones se han extendido como la pólvora. Mientras el canalla sigue instándolo a que le arroje la piedra, diciendo que incluso le ofrecerá un precio justo, Seon se niega rotundamente, expresando que tuvo que pasar por un infierno para conseguir esa piedra. Quiere hablar con el viejo, pero es evidente que sus palabras no significan nada. Justo al instante siguiente, un musculoso le agarra la cabeza y se la estampa contra la mesa, sugiriendo incluso que entierren al mocoso. Furioso, Saiyun activa una máquina de chorro de arena, y ¡zas! El brazo del tipo sale volando por los aires. Eso es lo que pasa cuando te metes con la persona equivocada. El mismo brazo cae en manos de los otros hombres, que están listos para matar a Saiyun. Negándose a hablar de nada con palabras, Saiyun despliega púas de arena, masacrando a todos los corruptos de la zona. Bueno, al menos eso creía que iba a pasar, porque esa genial secuencia de acción no ocurre en la realidad. En cambio, vemos a Seon sangrando por la nariz, desorientado y maldiciendo su destino. Al final, Bro tiene que lanzar la piedra al viejo Heiser, dándole todo lo que quería de este trato. El anciano está impresionado con el maldito tamaño de esta cosa, sugiriendo que son alrededor de 100 almas. De nuevo, es un precio ridículo porque Seon replica que son al menos 300 por su tamaño. El viejo Heiser tiene toda la ventaja, así que vuelve a menospreciar al chico, reprendiéndolo por no haberse convertido en mierda de gusano de arena en lugar de venir aquí. Otro golpe de mesa después. Seon está llegando a su límite y pretende liberar sus poderes de aquí. Pero incluso ahora, sabe que no es lo suficientemente fuerte como para hacer nada. Seon pide una recompensa adecuada a cambio de la piedra. El viejo Heiser corrupto accede, pero le advierte que tenga cuidado con los carteristas, que roban cualquier cosa. Como en su primer trato, se muestra amable y le sugiere al chico que puede elegir lo que quiera del montón de chatarra. Rebuscando entre sus cosas, nuestro chico no encuentra nada útil. Mientras se enfurruña, el anciano se muestra intrigado por su comportamiento. El hecho de que el niño se niegue a perder ni una sola moneda, esa mezquindad, es inusual en una zona como esta. Seon juega con disfraces de payaso destartalados, pero entonces descubre algo interesante, algo que incluso el jefe destaca como un objeto de interés. Nuestro chico se decide por este pequeño reloj de arena como recompensa. Mientras se marcha, el jefe lo molesta una vez más por ser tan selectivo con la basura. Antes de irse, se le pregunta al anciano su nombre, quien anuncia en voz alta que se llama Klexie. Nuestro chico graba ese nombre en su memoria, esperando que sus caminos nunca se vuelvan a cruzar, lo que implica una amenaza directa. Klexie no siente miedo y regresa a su lado. En la siguiente escena, el chico está ocupado inspeccionando el equipo del reloj de arena. Seon descubre que la medición tarda unos 10 minutos en agotarse. Actualmente se encuentra en sus aposentos. Para poner a prueba sus habilidades, nuestro chico respira hondo. Luego concentra toda su atención en el tubo, ordenando a la arena que lo mueva una vez. Para su sorpresa, no sucede nada. Bro se concentra en contemplar el reflejo vacío, confundido porque sus poderes no están relacionados con el despertar. Toda su habilidad es un misterio, ya que nunca ha visto a nadie usarla, pero, curiosamente, Seon siente una extraña sensación en el desguace. Ese reloj de arena que convenientemente está allí le hace pensar que fue colocado allí deliberadamente, como si lo llamara con una nueva sensación. Antes de que Bro pudiera comprender sus sentimientos, un imbécil derriba la puerta de una patada,
preguntándole si es el chico nuevo que trajeron allí. Inmediatamente, Zen es insultado y reprendido aún más por no estar ya en la mina. A Manjo no le importa nada. Zen intenta honrar su nombre pidiéndole al tipo que lo trate bien, solo para recibir un gancho directo a la cara y ser lanzado a la fuerza. Manjo prepara un segundo puñetazo, metiéndolo profundamente en el abdomen del chico, ordenándole que se calle de una vez. Pero eso no es todo. A Seon también lo pisotean como si fuera un trozo de carne humana, solo porque hirió el ego de este bruto. Manjo lo llama un perdedor ignorante con problemas de actitud. Dice que la gente como él está destinada a mantenerse al margen y recibir una paliza para salvar sus vidas. Tras sentirse satisfecho de haber golpeado a un chico, le ordena a Seon que lo siga rápidamente. Nuestro chico se levanta sin acobardarse. Lo primero que dice el tipo es que es un psicópata. Y que, pase lo que pase, Seon matará a Manjo algún día. Me encanta cómo está recopilando una lista de objetivos que usará para acabar con todos. En el tercer sector de la entrada mental, llevan a Seon al área de trabajo principal y lo equipan rápidamente. Le informan de antemano que los gastos de comida y equipo se descontarán de su paga. Y que el objetivo principal es recolectar piedras de hombre como un perro. Al principio, nuestro chico piensa que es una tarea sencilla. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, su casco es destrozado con el pico de Manoes. Este tipo deja claro que no le importará si el chico no sabe usar un pico y que además le descontará el costo del casco. Luego, Monao ordena al subordinado que arroje a Seon al pozo número 92, que se supone que es uno de los peores lugares que existen. A Seon ya no le importa nada y simplemente obedece órdenes. Mientras tanto, su jefe, un auténtico cretino, le advierte que si no regresa con un hombre de piedra, lo ejecutará en el acto. Menudo trabajo. Aquí, en este infierno mental, incluso el subordinado del chico le explica que este es el peor lugar imaginable. Para colmo, Seon se unió el día que Manjo perdió su dinero apostando, lo que sorprende a nuestro protagonista, que incluso haya un casino por la zona. Su colega le asegura que todo está disponible. De hecho, es igual que Neo Soul. Seon piensa que con payasos como este gerente de pacotilla, es seguro que negocios como este cumplirán al menos una promesa. Nuestro chico tampoco sabe si podrá manejar bien un pico debido a su piel suave, que le provoca moretones con facilidad. Sin embargo, su nuevo amigo le asegura que no tendrá problemas si se lastima ahí abajo. Como pueden ver, ni una sola persona en el túnel ha resultado herida, ni una sola. Es una advertencia ominosa, pero finalmente llegan al túnel indicado. Nuestro chico pregunta si solo necesita recolectar los cristales de maná a cambio, pero el tipo lo interrumpe rápidamente diciendo que en realidad no regresará. Después de todo, más de una docena de personas han desaparecido estando allí. 4 de ellas están apostando a salvarle la vida en este preciso instante. Nadie sabe si los demás murieron. Pero este tipo solo ofrece disculpas y agradecimiento por haberse aventurado en un lugar tan peligroso que ningún humano podía tocar. Seonle grita al darse cuenta de que todos los demás han muerto. Quiere respuestas, pero este tipo lo abandona a su suerte. Su audacia no lo inmuta. Nuestro chico se siente motivado a explotar este lugar sin piedad, furioso porque lo enviaron aquí a morir solo por su ira. Desafortunadamente, incluso con el primer golpe, el pico se rompe y se le resbala de la mano, rebotando hasta el otro lado. Desesperado, Zen intenta alcanzarlo mientras se pregunta qué clase de infierno se supone que debe sobrevivir. Estaba tan enojado que no se dio cuenta, pero el maná en esta parte del túnel es extremadamente denso, haciéndole preguntarse si los demás nunca podrían sentirlo porque no eran individuos despiertos. La densidad es tan espesa que lo abruma cuanto más profundo va, lo que también confirma que una persona normal experimentaría sobresaturación de maná a estas alturas. Sin saber de dónde proviene la fuente de maná, Saiyoun descubre su pico, que parece estar roto por el mango. Simplemente está feliz de encontrarlo. Y justo cuando se siente agradecido por su destino, mi amigo pisa un vacío literal, asustándolo de muerte. El abismo lo atrae hacia abajo, aturdiendo a Saiyoun con la repentina aparición de un portal. Su casco se rompe a un lado justo al lado del pico roto también. Esto nos lleva a una secuencia retrospectiva del pasado del niño, que vivió una vida miserable. Todos a su alrededor le decían que iba a morir. El pequeño tuvo que luchar con uñas y dientes para redimirse. Y fue golpeado varias veces, solo porque quería el lujo básico de comer bien. Cada vez que tenía un sueño, otros se lo arrebataban. Y al final, incluso logró matar a alguien consumido por el miedo y la culpa. Pensando que su vida iba a terminar ahí, el chico corrió tan rápido como pudo para llegar a una vida donde no tuviera que preocuparse por morir. El nombre de Lee Jiriang lo atormentaba. De vuelta en Seon, observamos su estado de desmayo tras caer del portal. Recuperándose, se levanta, preguntándose por qué este lugar está tan caliente. Tras percatarse rápidamente de la ceniza que lo rodeaba, maldijo su suerte, pues, como ven,
Aquel pequeño infierno lo había llevado directamente a una mazmorra ardiente y peligrosa. Una piedra se deslizó hasta Seon, quien la agarró antes de darse cuenta de que estaba al rojo vivo. La arrojó inmediatamente, maldiciéndola. Esto confirmaba que aquel tipo no estaba soñando. Pero lo bueno era que la gente de Neo Soul ya tenía experiencia preparándose para descender a una mazmorra. Claro, ahora tiene la mano quemada, pero entiende que es ceniza volcánica. En otras palabras, si se no sale pronto de aquí, estará en serios problemas. Arrancándose un trozo de pantalón, se venda rápidamente la boca, pensando que si esta mazmorra tiene una entrada, también debe haber una salida a la vuelta de la esquina. Su principal sospecha está en la cima de la erupción volcánica, que es el punto más alto de esta mazmorra. Quedarse aquí significa una muerte segura. La ceniza volcánica lo asfixiará. Así que, sin monstruos alrededor, esta es la mejor oportunidad que tiene mi chico para tomar el camino más corto. Armado con esa confianza, sale disparado a una velocidad increíble, hasta el punto de estrellarse contra la carne del monstruo con un fuerte golpe. Ese único ataque genera ondas expansivas que alteran el curso de la lava, esparciendo escombros en todas direcciones y provocando que Seon casi sea aniquilado por el impacto. Nuestro chico tiembla por la fuerza del golpe, que literalmente le revienta los tímpanos y lo deja aturdido, mirando hacia adelante para ver al anciano y el estado del monstruo. Seon descubre que la criatura ha sido partida por la mitad. Esta extraña sensación es completamente nueva para él. El hombre que tiene delante no es un simple y poderoso despertado. Este tipo está en otra liga, sin duda, como el Gojo de este universo. El tipo da otro paso con naturalidad. Cada paso se estrella contra el suelo. Seon está completamente absorto, contemplando su gloria, mientras el despertado le pregunta su nombre. Como el niño se niega a hablar, decide crearle un dilema sugiriéndole que si no cuenta hasta 3, ocurrirán cosas malas. La cuenta regresiva comienza, el anciano se prepara y, en el momento en que llega 1, ya se cierne sobre el niño como un fantasma del infierno. Al final, no le hace nada a Seon, preguntándose por qué el niño parece tan nervioso. En realidad, nuestro niño apenas puede oír la voz de este hombre debido a que sus tímpanos están dañados. La lista de lesiones que tiene se acumula, pero el anciano no comprende esta parte. El que despierta al chico desenvaina su espada, pensando que simplemente debería acabar con él si se niega a hablar. El chico recupera el oído y entra en pánico, afirmando que no sabe qué está pasando y suplicando clemencia. Esto es una buena noticia para el que despierta al chico, que se alegra de saber que no es un caso perdido. Reitera la pregunta y le pide el nombre, y el chico explica que se llama Seon. Este tipo es tan gracioso que juzga a nuestro chico por tener un nombre tan patético, haciendo que Seon se pregunte qué clase de nombre tiene este tipo para actuar de forma tan sigma. En ese momento, este viejo y poderoso geyser pulveriza una roca, revelando que es Diodin. Aunque se presentó, nuestro chico no tiene ni idea de lo que está haciendo este anciano. El despertador, confundido, le pide al chico que aclare la situación, así que Seon ruge diciendo que lo están llamando idiota y amenazando sin motivo. Aunque se siente agradecido por haberle salvado la vida, sigue sin entender por qué merece ese trato tan duro. Tras llamarlo idiota otra vez, Diodin explica que el chico ha caído en una trampa. Ignorando la falta de respeto, Seon pide detalles y descubre que una trampa es un fenómeno que ocurre cuando el maná de la mazmorra está sobresaturado. Para evitar que colapse, la mazmorra crea otro punto de entrada, dejando escapar maná por esa abertura. En otras palabras, también atrae a las criaturas vivientes de los alrededores de la misma manera. Eso es una trampa. Diodun recalca que la mayoría de la gente nunca tiene la oportunidad de experimentarlo, así que la suerte del chico debe ser la peor de las peores, lo que aviva aún más la idea de que Seon debería asesinar al imbécil de manos. El despertador lo llama idiota una vez más, para disgusto del chico. Haciendo muecas, le demuestra por qué es idiota, instándolo a concentrar su maná en sus ojos. Seon no entiende a qué se refiere hasta que lo hace, condensando su maná en sus ojos. La idea es usar el maná para ver, ayudándolo a ver a través de cosas que nunca antes había visto. Está aterrorizado por lo que le espera. Aunque Diodin se alegra de que el chico por fin entienda a qué se enfrenta, la bestia mágica que él veía era una criatura sigilosa, capaz de acabar con sus presas sin que éstas se dieran cuenta de lo que les había pasado. Justo cuando nuestro chico estaba a punto de ser engullido. La misma criatura había estado frente a él todo el tiempo, y aún así Seon no pudo detectar ni rastro de peligro. Por cierto, antes, cuando cortó la roca, Diodin estaba en realidad acabando con este segundo monstruo. Porque sin la ayuda del anciano, nuestro chico habría muerto sin siquiera saber qué le había pasado. Eso hace que sea el doble de veces que este hombre le ha salvado la vida, lo que plantea la pregunta de cuán poderoso es realmente. Para calmar su curiosidad, el chico pregunta desesperadamente por la verdadera identidad de Diodin, quien lo vuelve a llamar idiota. Lo regaña diciéndole que solo es el buen viejo Diodin.
Seon le grita al poderoso viejo Geyser, preguntándole cómo es tan fuerte. Cuando pregunta dónde están, Diote le dice que están dentro de una mazmorra. El anciano llama con indiferencia a aquel lugar abrasador su coto de casa y le advierte al muchacho que preste mucha atención, pues está a punto de demostrar de lo que es capaz. El hombre, de aspecto cansado, desenvaina su espada y grita a Crayón. En ese instante, ondas expansivas recorren la zona, obligando a Seon a taparse los oídos. Al principio, Seon no entiende lo que sucede. Pero al mirar a su alrededor, se da cuenta de que la mazmorra está repleta de monstruos con forma de pájaro de fuego que pululan por todas partes. Dioden observa con entusiasmo la escena de la pelea y le dice a nuestro chico que ahora está solo y que debe ingeniárselas para sobrevivir. Saiyō se ve envuelto en una situación de vida o muerte y comienza a maldecir al anciano. Mira a su alrededor, intentando pensar en algo que pueda hacer, pero se da cuenta de que está completamente rodeado y no tiene a dónde ir. Los monstruos se mueven demasiado rápido para que pueda seguirlos con precisión o incluso esquivarlos a tiempo. Siguen asestándole pequeños ataques mientras le desgarran la ropa poco a poco. Seon ni siquiera encuentra una forma de escapar y empieza a preguntarse por qué las criaturas siguen atacando solo su lado izquierdo una y otra vez. Levanta la vista e intenta desesperadamente lanzar arena a las bestias voladoras, pero estas esquivan fácilmente sus ataques y responden con múltiples golpes propios. Nuestro chico se siente completamente inútil comparado con el viejo Geyser. Intenta proteger su bonito rostro levantando los brazos mientras los ataques le llegan desde todas direcciones. Seon se da cuenta de que morirá pronto si sigue perdiendo el tiempo sin hacer nada. Se siente patético al pensar que podría morir incluso después de haber sido salvado 2 veces por el anciano. En ese momento, recuerda la escena en la que el anciano apareció frente a él una vez más y lo llamó. Seon intenta escuchar lo que Dioden dice, pero le zumba los oídos y no puede oír bien. Recuerda cómo el anciano le dijo que viera a través del maná en lugar de confiar en sus ojos. Aunque se considera un perdedor patético, se niega a rendirse y busca la manera de detectar a los enemigos que su vista no puede rastrear. Lentamente, concentra maná en sus ojos y trabaja para aumentar su pureza paso a paso. Se concentra intensamente e intenta sentir el flujo de maná, tal como le sugirió el anciano, y esta vez finalmente funciona, pues comienza a percibir el poder mágico dentro de las bestias. Ahora puede rastrearlas. Y en el instante en que su maná se acerca lo suficiente, ataca en el punto más cercano. Finalmente, logra derribar a los 2 pájaros de lava que lo atacaban. Mientras tanto, el viejo Geyser lucha contra monstruos mucho más grandes y parece disfrutar cada segundo. Comenta que ni siquiera recuerda la última vez que se sintió tan emocionado durante una pelea. Luego, carga hacia adelante y asesta un poderoso puñetazo, partiendo en 2 a un enorme monstruo parecido a un cocodrilo. Justo cuando el viejo Geyser acaba con la criatura, comenta que es una lástima que el monstruo ni siquiera fuera rival para él. Parece decepcionado, ya que no obtuvo la emoción que esperaba de la pelea. Luego suspira y comenta que la cantidad de mazmorras ha disminuido mucho en comparación con su juventud. Mientras tanto, tras ver caer al temible cocodrilo con tanta facilidad, se no puede evitar sentir lástima por él. Le cuesta creer la indiferencia con la que el anciano lo mató, como si no fuera más que un pequeño lagarto. Al mismo tiempo, él mismo está llegando a su límite e incluso suelta una risa cansada ante su propia situación. De repente, una poderosa onda expansiva lo golpea, haciéndolo caer de rodillas mientras vomita por el impacto. Apenas logra ponerse de pie y le pregunta a Diadon qué acaba de suceder. Diadon explica con calma que la onda expansiva que sintió era en realidad el rugido del jefe de la mazmorra. Continúa diciendo que cada mazmorra tiene un jefe final esperando al final, y el de esta mazmorra es la verdadera razón por la que vino hasta aquí. Justo en ese momento, un enorme dragón desciende desde arriba y el veterano lo identifica como un dragón carmesí. Al oír el término Draco, Seon pregunta rápidamente si se trata de un dragón. Pero Dioden lo niega rotundamente. El anciano incluso comenta que es una lástima tener que lidiar con una criatura de rango AB en lugar de enfrentarse a un dragón de verdad. Aún así, este Draco es claramente peligroso, ya que está rodeado por un potente campo de fuerza. Seon recuerda haber oído que los monstruos de rango B o superior poseen rasgos únicos similares a los de los humanos. Según el sistema de clasificación de los despertados, un campo de fuerza rojo indica un tipo de combate cuerpo a cuerpo. Pero cuando nota que el aura alrededor de este dragón es azul, grita que eso significa que la criatura es de tipo mágico. Antes de que puedan reaccionar, el dragón lanza un ataque de llamas negras directamente hacia ellos. Seon se queda paralizado por la sorpresa, incapaz incluso de cerrar la boca, y del miedo pierde el control por completo. Al mismo tiempo, el viejo Geyser salta directamente hacia la fuente del ataque y descarga su enorme espada sobre la cabeza del dragón. El dragón se recupera rápidamente y contraataca con sus garras.
Diodes intenta contrarrestar el golpe con un crayón, pero, inesperadamente, el geyser queda atrapado en las garras del dragón. La criatura aprovecha la oportunidad y se prepara para lanzar un aliento de fuego a corta distancia. Sin embargo, Dioden reacciona a tiempo y cierra con fuerza la boca del dragón, atrapando las llamas en su interior. Le pregunta al monstruo si siente el dolor y luego le dice que no se preocupe porque está a punto de acabar con él para siempre. Apretando con fuerza su espada, Dioden avanza y se enfrenta al dragón una vez más, declarando que este será el último día que viva. Mientras tanto, Zen huye para salvar su vida. Se encuentra atrapado en medio de esta abrumadora batalla, donde ni siquiera puede quedarse quieto para defenderse adecuadamente. Rápidamente usa su habilidad y crea un muro de arena tras él para intentar bloquear las ondas expansivas. Les grita a los dos que se vayan a otro lado, preguntándose cómo unas simples ondas expansivas pueden causarle tanto daño. Por otro lado, el veterano claramente se lo está pasando en grande. Grita que esto se siente como estar en un parque de atracciones. En ese preciso instante, otra onda expansiva se precipita hacia Dion, y esta vez llega demasiado rápido para que pueda reaccionar. Se da cuenta de que está perdido y el impacto lo lanza lejos. Cae de forma brutal y termina siendo arrojado hacia el magma. El pobre chico queda congelado al darse cuenta de que está a punto de morir como un patético perdedor que ni siquiera pudo encontrar una chica. La historia entonces se centra en el viejo cascarrabias al que claramente no le importa en absoluto lo que le suceda a nuestro chico. En cambio, sigue acosando al dragón. Y lo llama una vergüenza para todos los monstruos jefes por luchar tan patéticamente. Al límite de sus fuerzas por los insultos constantes, el dragón carga otro ataque de aliento. Al ver eso, Dioden sonríe. Porque no esperaba que el debilucho tuviera algo tan divertido escondido bajo la manga. El aliento mágico concentrado desgarra el aire, aniquilando casi todo a su paso y haciéndose más grande cuanto más lejos viaja. Tras un rato, el dragón carmesí finalmente se detiene, convencido de que el loco ya debe haberse convertido en polvo. Pero en el instante en que oye su voz preguntando si busca a alguien, la pobre criatura se da cuenta de que está completamente perdida. Deja escapar un rugido de dolor y se gira solo para verlo agachado tranquilamente sobre su cuerpo. Su espada está clavada a 1 metro de profundidad. Y con calma revela que lleva mucho tiempo buscando a alguien como él. Después de todo, necesita el corazón de un dragón carmesí para que su crayón crezca. Es una lástima, pero la bestia no tiene más remedio que morir para lograrlo. Dicho esto, clava la espada aún más profundamente, dejando que la magia penetre en su cuerpo. La enorme criatura se retuerce violentamente de dolor mientras la hoja la atraviesa. Tras absorber el corazón del dragón, el crayón comienza a brillar con un intenso aura carmesí. Mira su espada con satisfacción, complacido de que haya superado sus límites una vez más. Justo en ese momento, su peculiar conexión con la espada se ve interrumpida por nuestro chico, quien le pregunta por qué diablos le habla a su arma como un loco. Puede que esté demente, pero también es increíblemente fuerte, considerando que acaba de derrotar él solo a un dragón carmesí. Mientras tanto, Dioden se sorprende de que el pequeño bicho siga vivo. Nuestro chico le hizo saber que estaba perdido y se arrastró de vuelta del borde de la muerte. Cuando el suelo se derrumbó bajo sus pies y cayó al vacío, no se quedó sentado esperando la muerte. En cambio, usó su habilidad para manipular la arena y creó un colchón que amortiguó la caída. Eso le salvó de convertirse en un ser humano. Ni él mismo puede creerlo bien que se ha vuelto burlando a la muerte cada vez que las cosas se complican. Añade que los constantes golpes de las ondas expansivas de cierto loco han agudizado mucho sus reflejos. Dioden se muestra ligeramente impresionado. Pero ahora mismo, hay algo mucho más importante que atender. El anciano lo agarra de repente por la camisa como si fuera un niño pequeño despistado, diciéndole que la mazmorra se está derrumbando ahora que el jefe ha muerto. Necesitan salir de inmediato, pero nuestro chico no entiende qué tiene que ver eso con que lo levanten como si fuera un paquete. El viejo cascarrabias se echa a reír como si acabara de escuchar el mejor chiste de su vida, no porque fuera realmente gracioso, sino por lo que viene a continuación. Sin previo aviso, se traga a nuestro chico y lo mete en una pequeña grieta negra que se abre frente a ellos, gritando con indiferencia, «Nos vemos». En pleno vuelo, nuestro chico suelta todas las palabrotas que conoce y lo llama peor que ese bastardo de Park Manjo. Un segundo después, es expulsado al otro lado cuando el agujero negro se abre y lo arrastra por la arena varias veces, escupiendo arena y completamente desorientado. Se pregunta dónde demonios ha acabado. Dioden le explica con calma que están en la superficie. Cuando se derrota al jefe de la mazmorra, se abren grietas en el exterior que permiten el paso a sus salidas. Al oír esto, el jefe se queja de inmediato de que podrían haber salido caminando en lugar de ser arrojados como basura. El anciano finalmente pierde la paciencia y deja algo claro. Admite que los poderes de arena del chico son bastante útiles, pero en su estado actual, es más inútil que un cuchillo sin filo. Por eso,
Le da dos opciones. Puede ir al sur, a Nueva Seúl, y seguir viviendo como el mismo don nadie de siempre, o puede elegir el camino divertido. Bajo su guía, pasará de ser un idiota despistado a un idiota más fuerte y rápido. Sen se queda perplejo y pregunta qué quiere decir exactamente conseguirlo. Y, lo que es más importante, ¿cuánto tiempo le llevaría eso? El viejo guerrero le dice sin rodeos que no tiene ni idea. Podría llevar meses, años o incluso décadas. Ni siquiera él puede predecir el futuro, ante una decisión que podría cambiar su vida por completo. Seon se queda allí, sin saber qué hacer. El anciano lo resume de la forma más brutal posible. Puede volver a su misma vida aburrida, o puede elegir un camino donde básicamente vive la vida a toda velocidad con un 99% de probabilidades de morir. El chico empieza a reírse como un loco y pregunta si el viejo ha perdido completamente la cabeza. Entonces Seon finge que tiene un palacio lujoso al que regresar, con una cama cómoda, y pregunta si el viejo realmente espera que renuncie a todo eso. Solo para seguir un viejo geyser maloliente a través de desiertos ardientes sin ninguna certeza, especialmente cuando el viejo podría morir en cualquier momento debido a su edad. El viejo responde con un sí, dejando claro que eso es exactamente lo que espera que Seon haga. Nuestro chico finge y deja escapar un profundo suspiro, mostrando lo doloroso que es tomar la decisión, pero aún así acepta seguirlo. Luego inventa una historia convincente, explicando que cada vez que alguien lo irrita, tiene que resolver las cosas en el acto, pero admite que ahora mismo es demasiado débil para vengarse. Añade que el anciano también está en su lista de venganza. Después, alaba su fuerza en comparación con cualquier persona que haya conocido. Seon añade que duda volver a encontrarse con alguien más fuerte que él. Mientras sigue hablando de lo seguro y positivo que se siente, el viejo lo interrumpe y se burla de él, preguntándole si eso significa que está seguro de morir joven. Seon lo niega y aprieta el puño, declarando que se volverá más fuerte que todos los demás. El viejo geyser responde que con esa actitud, solo se dirige hacia una muerte prematura. Luego le dice que siga adelante. Continúa llamándolo idiota mientras le dice que aún les queda un largo camino por recorrer. A medida que avanza la historia, Seon está empapado en sudor y apenas logra seguir el ritmo del anciano. Le grita pidiéndole que baje la velocidad y descanse, ya que llevan 6 horas caminando. Sigue gritando, pero el anciano lo ignora por completo y continúa caminando en silencio. Seon se grita a sí mismo, diciéndose que no es un adolescente caprichoso, y se pregunta por qué está lidiando con todos esos cambios de humor repentinos. El calor a su alrededor es insoportable, y empieza a pensar en lo alta que debe estar la temperatura. Además, la arena suelta dificulta cada paso, y comienza a preocuparse de que pueda desmayarse por un golpe de calor justo cuando está a punto de rendirse. El viejo finalmente dirige su atención hacia él como si hubiera estado esperando este preciso momento. Lo llama tonto, incapaz de usar ni siquiera una pequeña parte de su propio poder. Cuando Seon parece confundido, el geyser le recuerda que es un manipulador de arena, pero que le cuesta incluso caminar correctamente sobre ella. Lo que debería ser lo más fácil para él. Cuando Seon intenta defenderse diciendo que despertó hace solo unos días y que aún es de clase F, Dioden se enfada de inmediato. Le dice al chico que deje de decir tonterías, dejando claro que no le importa su clase. Luego le pregunta si de verdad cree que la gente nace de clase S, mientras que él es el único que está en desventaja. El anciano agarra al chico por el cuello y le pregunta si piensa rendirse solo porque cree que no fue bendecido. Sigue gritando hasta que pierde la paciencia y lo vuelve a arrojar a la arena, diciéndole que descubra por sí mismo cómo usar su habilidad. Dioden le dice que use su cerebro y comprenda su propio poder, ya que debería saberlo si quiere superar sus límites y volverse más fuerte. Justo cuando Saeon empieza a pensar que el anciano podría ser razonable, Dioden vuelve a gritar y lo amenaza con matarlo si no lo logra. Saeon vuelve a intentarlo y se concentra en su habilidad. Sabe que el alcance de la arena que puede controlar es de apenas 5 metros. Analiza la situación y se da cuenta de que la arena solo le llega hasta los tobillos. Si logra compactarla hasta convertirla en un suelo, podrá ahorrar energía al moverse. Nuestro protagonista intenta compactar la arena y, finalmente, lo consigue. Caminar por el desierto abrasador de repente le resulta una tarea titánica. Sin embargo, pronto se da cuenta de la enorme cantidad de maná que se le está drenando y comprende que quizás no pueda mantener este ritmo por mucho tiempo. Entonces, Seon recurre al plan B e intenta concentrar el maná en sus piernas. Esto también funciona sorprendentemente bien. Al verlo lleno de energía y esforzándose una y otra vez, el veterano sonríe para sí mismo. Recordando sus propios días cuando también era un joven enérgico, aunque Saeon sigue diciendo que solo es de clase F, Dioden sigue confiando en que su control sobre el maná y su potencial deberían ser al menos de nivel E o del anciano ve un claro potencial en el chico. Justo entonces, Saeon descubre algo nuevo y empieza a armar un escándalo.
Corre hacia el anciano gritando que simplemente está controlando la arena que toca sus pies y que ahora caminar es mucho más fácil. Cuando empieza a ponerse arrogante e incluso le muestra el dedo medio al anciano desafiándolo a hacer lo mismo, el anciano le da un puñetazo en la cabeza. Le dice al chico que deje de perder el tiempo en tonterías a menos que quiera morirse. Seon cae al suelo inmediatamente y pierde el conocimiento. Cuando despierta, se encuentra con la cara sucia pegada al suelo arenoso en la oscuridad. Mientras come carne seca, el geyser dice que se alegra de que el chico por fin haya despertado. Fue un verdadero suplicio traerlo hasta aquí. Mientras nuestro muchacho intenta incorporarse y se queja de que tiene el cuerpo lleno de heridas, el viejo le lanza un trozo de carne seca. Luego, le pide que escuche atentamente una historia de su juventud. Según él, aquellos sí que eran buenos tiempos. Cuando ser débil no te costaba la vida. De hecho, proteger a los débiles se consideraba el noble deber de los poderosos, pero ese mundo ya no existe y él claramente lo extraña. La hora del cuento termina rápidamente, y el geyser gurú le dice que se levante si no le gusta morir. Nuestro protagonista escucha atentamente a su maestro en lugar de replicar. Para su sorpresa, el anciano le lanza otro trozo de carne seca. La historia de antaño le hace comprender que el geyser posee una gran sabiduría. Dioden parece una reliquia seca, pero atesora décadas, o incluso siglos, de experiencia. Mientras lo observaba comer, notó algo interesante. A pesar de sus dientes viejos y desgastados, el anciano no tenía problemas para comer la carne seca. Con solo observarlo, descubrió el truco. En lugar de masticarla directamente, primero la ablandaba con saliva antes de darle un mordisco. Esa era la forma correcta de comer carne seca en un desierto árido y seco como este. Da la sensación de que el anciano no solo lo alimenta, sino que poco a poco le enseña a valerse por sí mismo, como si le enseñara a pescar en lugar de darle comida. Después, los dos salen de nuevo al amparo de la noche. Por el camino, no para de insistirle a su maestro para que le dé otro trozo de carne seca, pero el viejo le dice que se calle. Un rato después, el frío empieza a golpearlo con fuerza. Comienza a estornudar sin parar. Todo su cuerpo se estremecía como una máquina vibrante en la gélida noche del desierto. Mientras tanto, el anciano se estiraba como si estuviera relajándose en alguna playa de Hawái, completamente imperturbable. Al mismo tiempo, seguía sin comprender por qué ese loco le hablaba a su espada todo el tiempo. Entonces le entró sed y pidió agua. Pero Dioden lo ignoró por completo y se la bebió hasta la última gota. Ver eso lo enfurece profundamente, sobre todo porque el gurú codicioso ni siquiera se molesta en compartir. Aún así, se da cuenta de que no lleva suficiente ropa. A diferencia del anciano, no puede exprimir el líquido de la tela suelta para beberlo. Sin embargo, se agacha y comienza a lamer las diminutas gotas de líquido de su propio cuerpo. Como un cachorro callejero desesperado, hará cualquier cosa por alcanzar el nivel de su maestro. Al ver eso, el anciano lo llama chiflado, pero él argumenta que no lo es. Es un idiota orgulloso. Ignorando sus tonterías, el anciano le dice que se calle y se concentre en percibir su entorno. Ingenuo como siempre, se calla e intenta escuchar. Después de un rato, comienza a percibir débiles vibraciones a su alrededor. Poco a poco, se da cuenta de que vienen de varias direcciones. Antes de que pueda siquiera pestañear, ve cientos de ojos brillantes rodeándolos. Son bestias feroces, listas para destrozar todo lo que encuentren a su paso. Las hienas cornudas suelen ser nocturnas, pero, por desgracia, las pillaron al amanecer. Mientras la bestia muestra sus colmillos y se prepara para hacerlo pedazos, el anciano pregunta si puede con esto o si necesita la ayuda de su padre. Parece que la locura también se le ha contagiado, porque se ríe y responde que no necesita la ayuda de un viejo polvoriento. Manipulando la arena a su alrededor, se prepara para una lucha a muerte con los animales callejeros. Primero, crea una bala de arena y la dispara directamente a través de una de las hienas. Luego, levanta enormes púas de arena endurecida, creando una zona mortal que mata a todo lo que entra en su alcance. Pero a medida que la lucha se prolonga, el cansancio empieza a hacer mella en él. Grita de frustración, sintiéndose atrapado en un modo zombie interminable de Call of Duty. Un dolor intenso le quema el pecho y casi se desmaya al darse cuenta de que podría morir por agotamiento de maná antes de que las bestias acaben con él. Eso deja algo claro: la fuerza bruta por sí sola no basta. Necesita una estrategia más inteligente, así que invoca otra bala de arena en su mano. Comienza a reflexionar profundamente sobre cómo usar su energía de manera más eficiente, pero su pensamiento se ve interrumpido cuando una hiena se abalanza sobre él y le clava los dientes en el brazo. De alguna manera, logra zafarse, pero el daño es brutal. Su brazo queda lleno de agujeros, como el de Bob Esponja. Aún así, esa herida le provoca una revelación. Esos agujeros le enseñan la forma más eficiente de manipular la arena. Permanece inmóvil, planeando en silencio su próximo movimiento mientras la manada se abalanza sobre él.
hambrientos y dispuestos a despedazarlo. Justo antes de alcanzarlo, desata su nueva técnica. Cientos de púas de arena increíblemente delgadas pero afiladas brotan del suelo al mismo tiempo. Atraviesan a cada bestia y convierten a toda la manada en hienas ensartadas. El villano estalla en carcajadas igual que su amo. Ver a sus enemigos caer de un solo golpe certero le resulta mucho más satisfactorio que volarles la cabeza. Malgastar maná en una pelea es la forma más rápida de morir. Mientras tanto, sus trampas de pinchos, que perforan limpiamente a sus objetivos, son la máxima eficiencia. Comparado con él, el viejo lucha mucho más lento, enfrentándose a sus enemigos uno por uno. Las hienas se aferran a sus brazos y lo muerden. Pero el loco se ríe como si le hicieran cosquillas. Tras divertirse un rato, un brillo violento aparece en sus ojos cuando finalmente se pone serio. En cuanto Seon ve esa expresión demente, comprende al instante lo que se avecina. Se prepara, temiendo tener que lidiar con semejante locura de nuevo. Con una sonrisa malévola, el anciano le ordena a Crayon que aniquile a sus enemigos. En un instante, una explosión de energía estalla y genera ondas expansivas que arrasan con arena y bestias por igual. Nuestro muchacho apenas logra protegerse con un muro de arena, mientras las hienas salen disparadas como balas de cañón. Cuando finalmente todo se calma, se queda allí, incrédulo. El epicentro de la explosión y el rastro de destrucción que se extiende ante él lo dejan completamente mudo. Eso le hace dudar de si Dioden es siquiera humano, pues ninguna persona normal podría lograr algo así sin usar alguna habilidad. Al mismo tiempo, se da cuenta de que ser arrogante con un monstruo como este es una forma segura de morir. Mientras tanto, Diaton comienza a toser con fuerza, ahogándose con el polvo que él mismo levantó. Aprovechando ese momento, el alfa de las hienas cornudas se abalanza sobre él y lo atraviesa con su cuerno cargado de relámpagos. Tomado por sorpresa, el anciano mira hacia abajo con cierta confusión, preguntándose por qué la bestia tiene una especie de campo mágico a su alrededor. Claramente lo subestimó, ya que este es al menos de rango B. Al verlo en una situación de vida o muerte, Seon entra en pánico y le grita que tenga cuidado, pero resulta que la preocupación fue completamente inútil. Dioden agarra el cuerno de la hiena con indiferencia, como si fuera suyo, sin apenas reaccionar al crepitar y al rayo que lo atraviesa. Nuestro protagonista se topa con una pantalla de error 404, incapaz de procesar qué tipo de física cuántica está presenciando. Incluso la alfa se siente extrañada y retrocede cuando ve al viejo bicho raro disfrutando de su rayo como si estuviera aliviando sus músculos doloridos. Tras el masaje, le deja claro al pobre incauto que se acabó. Salta sobre la alfa y le clava la espada profundamente, salpicando sangre por todo el campo de batalla. Al ver eso, Seon se da cuenta de lo tonto que fue al preocuparse tanto por ese hombre. Después de la pelea, ambos empiezan a extraer materiales útiles de las hienas con cuernos. Vestido con la piel de la alfa, nuestro chico le pregunta a Diodent cuándo se irán por fin. Se sorprende al ver que el anciano incluso toma los cuernos, explicando que son materiales valiosos para fabricar armas basadas en rayos. De repente, el anciano le lanza una daga, dándole un arma para cazar. Deja claro que, de ahora en adelante, el chico tendrá que buscar su propia comida. Se acabaron las recompensas. Dado que la carne de hiena con cuernos es mayormente venenosa, un mordisco en falso podría matarlo. Solo el músculo del flanco es seguro para comer, mientras Dioden corta la carne él mismo con naturalidad. Se da cuenta de que el niño lo mira fijamente y le grita que deje de hacerlo. Si quiere sobrevivir, más le vale darse prisa y conseguir comida antes del amanecer. Dicho esto, nuestro chico empieza a cazar por su cuenta hasta que sale el sol. Ya parece más experimentado que antes. Aunque todavía no tiene una fuente de agua potable, lleva mucha carne almacenada en su zurrón. Además, su habilidad para caminar sobre la arena le facilita mucho el movimiento durante el día. Un poco arrogante, se burla del anciano, preguntándole si le cuesta caminar y sintiendo envidia de su peculiar habilidad. Esta vez, esquiva el puñetazo del hombre y saca la lengua como un mocoso insoportable. Pero el segundo golpe con Crayon le hace entrar en razón. Mientras escupe arena, Diode le dice sin rodeos que le duele muchísimo la espalda y que un truco barato para caminar no lo hace especial. Seon se enfurruña diciendo que solo estaba bromeando. Ya tenía sed, y ahora sentía la boca llena de arena seca. Entonces notó que algo no cuadraba. En realidad, ya no tenía la boca tan seca. El aire se sentía un poco húmedo. Por un instante, dudó si estaba alucinando, pero la expresión de Dioden le confirmó que era real. Al otro lado de la duna que tienen delante se encuentra algo con lo que todo viajero del desierto sueña, un oasis. Al subir la duna, Saeon empieza a gritar de emoción al ver por fin un lago en persona. Ignora todas las precauciones y se desliza por la arena, ansioso por esa agua refrescante. El viejo Heiser chasquea la lengua con decepción, pero no lo detiene.
Nuestro héroe corre directamente hacia la orilla y sumerge la cabeza en el agua, dejando que su piel reseca absorba la humedad que tanto necesita. Cierra los ojos y deja que sus pensamientos se desvanezcan. Desde que llegó, ha estado atrapado en el abrasador calor del desierto, y esta es la primera vez que permite que su cuerpo se enfríe. De repente, sale de sus pensamientos al notar una luz brillante en las profundidades del lago. Seon comienza a sentir somnolencia mientras la observa fijamente. Poco a poco se queda sin aire. De repente, Dioden grita su nombre y baja la pendiente a toda velocidad. Sin embargo, nuestro héroe permanece congelado, sin darse cuenta de que un enorme monstruo marino se acerca lentamente. En el último momento, el anciano logra sacarlo justo antes de que se convierta en alimento para peces, arrojando a Seon al suelo. Dioden salta por los aires y se enfrenta cara a cara con el monstruo pez. Con un solo golpe certero de su espada, derriba a la enorme criatura al instante. Mientras tanto, nuestro protagonista observa todo, pero se distrae con el arco iris que se forma sobre el oasis. El viejo Heiser saca al pez gigante del agua y le explica que se trata de un pez pescador de arena. Este pez usa la luz de su cabeza para hipnotizar a sus presas antes de devorarlas. Su expresión se torna repentinamente seria y reprende severamente a nuestro muchacho. El anciano comienza a regañarlo por olvidar todo lo que le enseñaron y por volverse tan descuidado. Dioden continúa diciendo que los imprudentes como él siempre son los primeros en morir en el duro e implacable entorno del desierto. Seon solo puede asentir y el anciano suspira. Al ver que su alumno por fin le escucha, cambia de tema y le ordena que empiece a despellejar al monstruo. El pez pescador de arena es una bestia mágica de rango AC, y la piel de su vientre es el material perfecto para hacer una túnica. Nuestro chico se confunde y pregunta si el viejo Heiser realmente necesita una túnica, lo que casi lo hace perder los estribos. Habiendo llegado a su límite de estupidez por ese día, comienza a burlarse del chico y lo llama más tonto que una estrella de mar sin cerebro. Nuestro héroe cómicamente comienza a sangrar por sus oídos nuevamente y rápidamente se disculpa con una sonrisa nerviosa. El anciano continúa, diciendo que aunque el pez ha mutado mucho, todavía se parece a la especie que alguna vez vivió en la Tierra. Le dice a Dion que lo mire con atención, ya que es la primera vez que ve un pez de verdad. Nuestro chico llega a la conclusión de que los peces son realmente horribles y entonces empieza a despellejarlo. Al ver lo mal que lo hace, Daoden le dice que deje de tratar al pez como si le estuviera dando un masaje a su abuela. Nuestro héroe le dice que se meta en sus asuntos, pero luego vuelve a concentrarse en la tarea. Se da cuenta de que la piel es demasiado dura para cortarla con un cuchillo normal. Entonces Seon canaliza Mona en su hoja, afilándolo para que pueda cortar la piel fácilmente. Usa el cuchillo para raspar las escamas y convertirlas en pequeñas agujas. Para el hilo, decide usar los tendones que unen la carne a los huesos. Incluso con todas sus ideas dignas de un Oscar, el resultado final se convierte en una bata hecha un desastre. Sentado junto al pez muerto, el anciano lo reprende por desperdiciar una presa tan buena en algo tan inútil. Pero nuestro muchacho no se rinde y decide intentarlo de nuevo, ya que le quedan muchos materiales. Unas horas más tarde, finalmente lo consigue y levanta una túnica terminada que, de hecho, tiene un aspecto decente. Seon se deja llevar un poco y dice que probablemente podría venderlas para obtener ganancias e incluso abrir su propia sastrería. El anciano lo llama por su nombre, lo que hace que reaccione rápidamente y grite que no le entregará la túnica. Sin embargo, Dioden le dice que deje de hacer el tonto mientras sostiene un gran órgano parecido a un saco que aún gotea sangre. Le dice a nuestro muchacho que empiece a comerse la vesícula biliar, ya que es una medicina muy rara y poderosa. Seon intenta rebatirlo, pero el anciano confirma su temor de que lo maten si se niega. Luego, deja caer el pesado órgano en las manos de nuestro chico mientras se queja de que le duelen los brazos. Al ver la repugnante masa frente a él, nuestro héroe duda un instante, pero luego empieza a comer como un hambriento. Aunque sabe más amargo que el jugo de naranja después de la pasta de dientes, sigue engulléndolo, sin querer que lo maten a golpes. Curiosamente, después de unos bocados, siente que su hambre aún no está saciada y continúa comiendo más y más. Justo cuando termina de hablar, el anciano le advierte que ahora es su hora. Eso toma a Seon por sorpresa, preguntándose de qué habla el viejo. Inmediatamente después, siente que se le cierra la garganta y empieza a ahogarse. Por dentro, siente como si un reactor nuclear explotara. Todo su cuerpo se descontrola mientras el intenso calor se extiende por todas partes y empieza a gritar de dolor insoportable, mientras el anciano le dice que deje de comportarse como un niño. Entonces empieza a monologar, diciendo que toda la vida es como este oasis, que todo desaparecerá como si nunca hubiera existido. Explica que los peces de arena renacen, manteniendo el ciclo en equilibrio. Antes de que pueda continuar, nuestro chico lo interrumpe y le dice que deje de contar historias sentimentales y que lo ayude.
Incluso mientras observa al niño deslizarse por el suelo como una lombriz después de tocar la sal, no hace nada y simplemente se duerme. Al día siguiente, Sion finalmente abre los ojos y ve al anciano mirándolo fijamente con una sonrisa malévola. Eso casi le causa un escalofrío, y le grita al anciano por casi provocarle un infarto. Intercambian unas palabras amables antes de que el anciano le pregunte cómo se siente. Nuestro chico se da cuenta entonces de que algo ha cambiado en su cuerpo. Se siente mucho más ligero, sus músculos más fuertes y el maná en su interior a punto de desbordarse. Poniendo a prueba sus nuevos y mejorados poderes, pregunta qué sucede, ya que siente como si hubiera tomado un suero de supersoldado. El anciano explica que se debe a la vesícula biliar del pez. Dice que ese órgano funciona como un objeto mágico para sobrevivir en el desierto, haciendo a la persona mucho más fuerte. Es algo muy valioso, lo que incomoda a nuestro chico, que le hayan permitido usarlo. Diode lo minimiza, diciendo que solo lo hizo porque el niño era demasiado débil y no quería que su esfuerzo fuera excesivo. Seon argumenta que a veces es útil, pero el anciano le dice que se calle y empiece a comer, ya que no se irán hasta que el pez esté completamente consumido. 4 días después, finalmente lograron reducir al pescador de arena a solo huesos limpios. El anciano dijo entonces que era hora de partir de nuevo. Seon sonrió y se puso su nueva capa mientras continuaban su viaje. Unos días más tarde, fuertes vientos polvorientos soplaron hacia ellos, anunciando el comienzo de una tormenta de arena. Gracias a su nueva fuerza, nuestro muchacho no se vio muy afectado y se sorprendió de que el anciano tuviera la resistencia suficiente para seguir adelante sin disminuir la velocidad. Dioden lleva días sin hablar, lo que hace que Dion se pregunte si el anciano está pasando por algún tipo de andropausia. Llevan 2 semanas caminando, lo que le hace dudar de si el anciano siquiera sabe a dónde van. Justo en ese momento, un monstruo hormiga gigante aparece detrás de Seon, pero este responde rápidamente con un rayo de arena. Se pregunta cuánto les queda por recorrer, pero entonces se da cuenta de que el monstruo hormiga sigue vivo. Eso llama su atención y admite que la criatura es más resistente de lo que esperaba. Había esperado pasar sin problemas, pero las cosas no salieron como esperaba. Usando sus habilidades con la arena, sintió que se acercaban más hormigas y decidió enfrentarlas directamente. Hundiendo la mano en la arena, obligó a las hormigas a subir a la superficie mientras lo rodeaban. Un poco aburrido de aniquilar hordas de hormigas, Seon continuó atacándolas con arena. Su técnica había mejorado notablemente en poco tiempo. Ahora que lo pienso, los días con tormentas de arena eran bastante buenos para su poder. Había munición prácticamente infinita por todas partes. Sin embargo, el ritmo del geyser era implacable. Nunca disminuía la velocidad, dejando que el idiota se encargara de la molestia que lo seguía. Seon se quejaba de la falta total de lealtad. No era de extrañar que el geyser siguiera solo en su vejez. Mientras se preocupaba de si Dioden podía oír sus provocaciones, Seon detectó algo problemático dentro de su radio de detección de 10 metros. Siempre estaba alerta, sin bajar la guardia. Eso le permitía reaccionar al instante ante cualquier bestia mágica. Pero esta vez era diferente. Lo que sintió en ese instante le heló la sangre. Lo que detectó no era solo una bestia. Era el terror encarnado. Lo que siguió fue una estampida de incontables hormigas que emergieron del suelo. El ejército de plagas apareció de la nada. Recurrió al anciano en busca de ayuda, reconociendo que la situación lo superaba. Pero Dioden simplemente lo miró y se sentó a observar. Si hubiera tenido palomitas, las habría estado comiendo. Seon sabía que no recibiría ayuda. Además, no puede seguir quejándose eternamente cuando las cosas se ponen difíciles. Era imposible que ese viejo no presintiera lo que se avecinaba. Era una misión, una especie de prueba. Ya fueran 1000 o 10.000 de esos bichos, al fin y al cabo, son solo bichos. Así que formó una esfera de arena rodante y atrapó a todo el ejército. Le costaba mantener la compostura, y la situación se complicó aún más cuando otro grupo de hormigas interrumpió su avance. La confianza de Seon se desmoronó al ser arrastrado como un saco de basura. Optó por desafiar a las hormigas a un duelo individual, como un hombre, en lugar de enfrentarse a ellas en grupo. Su provocación fue inútil. Continuaron acosándolo como si fuera el manjar más preciado del desierto. Por suerte, encontró una abertura para compactar la arena bajo sus pies y usarla como plataforma para volar. Aún con la mayor altura, las hormigas encontraron la manera de alcanzarlo formando un hormiguero. Voló desesperadamente hacia un terreno más elevado para tener una mejor vista de la situación. Seon pensó que estaría a salvo allí arriba, pero estaba muy equivocado. ¿Quién iba a imaginar que las hormigas gigantes podrían formar un hormiguero aún más gigantesco uniéndose entre sí? Estuvo a punto de dispararse cuando un insecto volador de arena se detuvo en seco. El chillido de los bichos era escalofriante mientras se aferraban al pie de Seon como si les fuera la vida en ello. Lo arrastraron sin piedad por el tobillo y lo estrellaron contra la arena.
A Seon le costó un minuto levantarse, jadeando y resoplando mientras vomitaba sangre. Cuando levantó la vista, el anciano seguía observándolo con una expresión desinteresada. Esa indiferencia le dio fuerzas para seguir adelante. Quería demostrar que podía sobrevivir a esta prueba. Por primera vez desde que comenzó la pelea, Dioden mostró una reacción positiva. Le gustaba el espíritu del chico, aunque seguía siendo un idiota. En un mundo devastado, la habilidad de Seon es una verdadera bendición. Podría haberla usado y perfeccionado para vivir una vida de lujos, pero ahí habría terminado todo, una existencia vacía. Esos idiotas de mente estrecha viven obsesionados con ilusiones. Ni siquiera saben por qué el mundo llegó a ser así, y el despertar está destinado a dominar, utilizar y desarrollar las propias habilidades hasta el límite. Este poder no es para soldados prefabricados. Deoden podría ser uno de los pocos que aún lo recuerdan. La mayoría ha olvidado la tragedia que sacudió los cimientos del mundo hace 100 años. En aquel entonces, Deoden estaba completamente desamparado. Había perdido la cuenta de cuántas personas murieron en vano ante sus propios ojos. Sus compañeros, vecinos e incluso su familia fueron víctimas de la catástrofe. Lo que más le dolió fue la pérdida de su hija. Nunca se había sentido tan impotente. Perdió a todos sus seres queridos mientras se quedaba paralizado como un completo idiota. Este chico, Seon, es diferente. Nunca flaqueó, ni siquiera cuando las probabilidades estaban injustamente en su contra. Podría tener el potencial de convertirse en lo que quisiera, siempre y cuando estuviera lo suficientemente loco como para lanzarse a la batalla, cruzando la línea entre la vida y la muerte. Al bordear esa línea, sin duda crecerá a un ritmo asombroso. Con una expresión de haber perdido toda cordura, Seon se rió del ejército de hormigas. En medio de la batalla, ideó una habilidad que creaba un misil de arena comprimida a ultra alta presión. Era un invento simple y rudimentario, pero su poder destructivo era innegable. Cada misil que lanzaba estaba cargado de gravedad comprimida, viento y toda la energía que podía aprovechar. Era más que la suma de sus partes. Una sinergia armoniosa que multiplicaba su poder por 10. Las hormigas no lograron matarlo antes de que se adaptara, así que ahora les tocaba a ellas ser masacradas. Diaton sonrió con sorna al jovencito que se emocionaba con su pequeño invento. Para cuando Seon terminó de bombardear a los insectos, el terreno circundante había cambiado drásticamente, lleno de cráteres. Estaba muy satisfecho consigo mismo. Esto era motivo de celebración. Seon estaba tan emocionado por presumir de su victoria sobre el viejo Heiser que no se percató de la amenaza que venía de su flanco. La hormiga más grande de la colonia había emergido y lo había atrapado con sus mandíbulas. Se le acercó sigilosamente sin hacer el menor ruido. Era imposible que esas criaturas tuvieran la capacidad de usar una habilidad de sigilo avanzada. La extraña sensación que percibió en su interior le dio sentido a su situación. Estaba envenenado. Poco a poco, estaba perdiendo el control de su maná. El veneno debía estar bloqueando sus puntos de maná recién adquiridos. Restringido e impotente, lo único que podía hacer era proferir maldiciones. La hormiga gigante era inmune a su lenguaje soez. Era simplemente otra presa que debía ser cazada. Cuando Seon recuperó la conciencia, se encontró en lo profundo de un túnel subterráneo rodeado de sus enemigos jurados. Era un hormiguero. Al percibir la llegada de comida, las larvas de la colonia se abalanzaron sobre el humano paralizado. Su chillido ensordecedor y su aspecto alienígena resultaban, cuanto menos, inquietantes. Una vez que se aseguraron de que no representaba una amenaza, las larvas se arrastraron por todo su cuerpo, buscando saborear su carne. Estas larvas eran lo suficientemente fuertes como para perforar la piel y morder todo lo que se encontraba debajo. A pesar de ser el plato principal de aquel festín repugnante, Seon no podía mover ni un músculo. A este paso, lo devorarían vivo. Lentamente, mientras su visión se nublaba, vio su vida pasar ante sus ojos. Lo que presenció en aquel deprimente viaje al pasado encendió algo profundo en su interior. Seon recuperó parte de su fuerza de voluntad para resistir el veneno y aplastar a uno de los parásitos que intentaban devorarlo. Al ver moverse a la larva, las hormigas que observaban el festín se pusieron en alerta. Se rió de sí mismo por atreverse a cerrar los ojos como un cobarde. La vida es tan injusta. El repaso de toda su vida no le mostró ni un solo buen recuerdo. ¿Cómo podía aceptar morir como un perdedor? La experiencia cercana a la muerte debió haberlo llevado al límite y haber aumentado las marcas en su antebrazo. Al acceder a la arena bajo sus pies, disparó un solo tiro a todas las larvas repugnantes a su alrededor con una explosión puntiaguda. El ejército de hormigas entró en pánico. Su prisionero se suponía que sería comida gratis. Pero ahora, Seon estaba de pie de nuevo, con docenas de misiles comprimidos flotando a su alrededor. Miró su antebrazo y notó que su rango había aumentado.
El ascenso de rango trajo consigo la purificación del veneno, la restauración de la resistencia y un aumento general en su desbordante capacidad maníaca. La segunda línea arenosa en su marca fue la culminación de su incesante trabajo durante los últimos días con el geyser. Desde el poder bruto hasta Manu Cap, todo estaba en un nivel completamente diferente en comparación con sus capacidades de rango F. Y aún así, tenía todos los misiles de arena a su disposición, pero no pudo asestarle ni un solo rasguño a la reina hormiga. El insecto gigante contraatacó, atacándolo con sus numerosas y veloces extremidades. Ese simple pero efectivo ataque atravesó la roca y la pulverizó hasta convertirla en arena. Seon continuó su bombardeo arenoso, pero el caparazón de la reina era simplemente impenetrable. A estas alturas, cualquier pequeño rasguño en ese exoesqueleto negro sería suficiente. La defensa de la reina era increíble. Tras varios intentos fallidos, aceptó que los proyectiles de arena no serían suficientes, por muy comprimidos y destructivos que fueran. En ese caso, tendría que replantearse toda su estrategia. Debía haber una forma de romper una armadura irrompible, aplastarla y perforarla quedaban descartadas. Tal vez podría intentar arrancarle el duro caparazón. Para ello, Seon manipuló cada grano de arena que pudo controlar para cubrir por completo el cuerpo de la reina. Visualizó en su mente un movimiento de desgarro alrededor de la dura coraza, retorciéndola y desprendiéndola de la carne. Esto provocó que la reina chillara y sintiera dolor. En represalia por su brutal intento de despojarla de sus vestiduras, ella comenzó a concentrar maná puro en sus mandíbulas. No se resistió al ataque, sino que se preparó para temer un contraataque a distancia. Seon no era el único loco en este hormiguero. La mona que se había reunido produjo ondas de ultra alta frecuencia que le hicieron sangrar los oídos. A este paso, su cerebro podría explotar por la presión. La pelea directa de antes se había convertido en una batalla de resistencia y tolerancia al dolor. Seon pensó que su descabellado plan de desnudar a la reina era una buena jugada. ¿Quién iba a imaginar que la líder de la colonia guardaba un as bajo la manga? Sangrando por los oídos y los ojos, el chico aceptó el desafío, aunque había muchas probabilidades de que muriera. Era realmente sencillo. Quien muriera primero, perdía. Este tipo era un verdadero enemigo. Moriría con su adversario si hubiera alguna posibilidad de ganar. El angustioso estancamiento terminó cuando Seon sintió que su conciencia se desvanecía. Algo se rompió dentro de su cuerpo, cortando la conexión con su mente. Quizás había llegado a su límite absoluto. Su cuerpo inútil no pudo soportar el desafío. Está cansado de ser tan patético y débil. El geyser debió haber escuchado sus pensamientos más íntimos mientras sacaba a Seon del suelo. Con esa sonrisa despreocupada, Dioden reprendió al necio por casi morir. Milagrosamente, Seon restableció la conexión entre su cuerpo y su mente. Incluso bromeó diciendo que dejaría que el geyser diera el golpe final. Sin embargo, no había necesidad de más intromisiones. Esa reina hormiga lobo de rango marino era mucho más fuerte que Seon, pero él no se rindió, luchó hasta el final y se ganó el derecho a vivir gracias a su persistencia y creatividad. Deoden prácticamente lo colmaba de elogios por primera vez desde que se habían aliado. Era una lástima que los tímpanos de Dion estuvieran completamente reventados. No pudo oír ni una palabra de lo que acababa de decir reconociendo su problema auditivo. El anciano llevó su cuerpo inerte cerca del cadáver de la reina hormiga lobo. Llegaron a un pequeño claro donde una esfera brillante había sido colocada cuidadosamente. Seon le preguntó al geyser qué pasaba, y Dioden empezó a garabatear en las paredes. Explicó que la esfera era el huevo de la reina. Era una medicina, con sabor a fresa. El chico estaba confundido por sus garabatos en la pared. Pero parecía que lo estaban obligando a comer algo desconocido otra vez. Por si acaso se repetía el incidente, Seon preguntó si ingerir esa porquería dolería como la vesícula biliar de los pescadores de arena. Diodes intervino y admitió que comerse el huevo probablemente le causaría la muerte. Pero Seon no pudo oírlo debido a su grave lesión en el oído. Finalmente, decidió confiar en la advertencia del anciano y acercó lentamente la boca al huevo brillante. Es solo una rata callejera de Neo Sol. Ni siquiera sabe a qué saben las fresas. Pero si tienen el mismo sabor que este huevo de hormiga, entonces deben estar riquísimas. Seon pidió más en broma, pero su rostro palideció al sentir algo inusual al ingerir el huevo. Chorros de sangre brotaron de todo su cuerpo, el sangrado que acababa de detenerse, volvió a comenzar. Estaba experimentando el proceso conocido como inversión de órganos. Literalmente significa torsión y retorcimiento de los intestinos y las partes del cuerpo adyacentes. Normalmente, el huevo de la hormiga reina se usa como veneno letal. Incluso una pequeña cantidad de esa cosa tan desagradable podría retorcer los órganos internos de una persona. Los órganos del consumidor son perforados y retorcidos. Eran removidos por una rama espinosa.
La mayoría de la gente moriría sin duda por la agonía y el shock de la inversión de órganos. Mientras el dolor debilitante nublaba su mente, Dio maldijo al anciano por someterlo a un infierno una y otra vez. Claro que Dioden solo intentaba aumentar sus posibilidades de supervivencia en este mundo de locos, permitiéndole experimentar un nivel de dolor capaz de doblegar la voluntad más fuerte. La siguiente fase de la inversión de órganos consistía en vomitar litros y litros de sangre como un grifo que gotea en una película de terror. En ese momento, era un milagro que Seon siguiera en pie, sucumbiendo lentamente a la pérdida de sangre y entrando en shock. Empezó a rememorar los últimos días de aventuras. Pensó que por fin había encontrado a alguien en quien confiar, pero Dioden podría ser solo un viejo sádico. Tal vez solo era otro idiota para la abuela. Resbalando y cayendo en su propio charco de sangre, Dioden lo observó y lo dejó levantarse en el suelo. Mientras el chico convulsionaba allí abajo, el anciano rebuscaba en el cadáver de la reina hormiga. No tardó en encontrar lo que buscaba, arrancando un trozo de material brillante de la parte inferior de la reina. Soltó una risita. Como era de esperar, la piedra manus de una bestia es de un nivel completamente distinto al de la materia mental. Esta era un auténtico tesoro. Dioden consideró que los cuerpos de las hormigas serían útiles en el futuro, así que los almacenó en un espacio independiente. Sus recientes acciones le granjearon la ira de su espada, Crayon. Admitió que tal vez había presionado demasiado al chico esta vez. Aún así, no había otra opción. Si es débil, muere. Así funciona el destino. Además, Crayon sabe tan bien como el geyser que no les queda mucho tiempo. Al amanecer, Seon siguió desafiando las probabilidades en su contra, despertando tras una siesta como un bebé desangrado. Lo primero que vio fue esa sonrisa irritante dibujada en un rostro arrugado. Instintivamente, el mocoso irrespetuoso atacó a su mentor. Dioden le advirtió con firmeza que no armara un escándalo mientras aún se mostraba amable. Seon no le hizo caso. Tenía un arsenal mucho más potente de misiles de arena cargados y fijados en la posición del geyser. Dioden intentó disuadirlo, pero el chico siguió adelante con el ataque. Y no se le puede culpar. Se movía en piloto automático. Seon actuaba simplemente bajo la impresión de que el anciano había intentado matarlo a propósito. Su arena lo enterraba profundamente. Se movía y hablaba como un espíritu vengativo con sed de venganza. Además de las olas de arena, también accedió a las estalactitas puntiagudas que colgaban de las paredes del hormiguero. Usó los granos finos para cortar una de las púas gigantes, dejándola caer sobre el anciano. Esa serie de ataques lo dejó completamente exhausto. La combinación fue impresionante, pero también lo fue el coste de maná y resistencia. Mientras él seguía hablando sin parar sobre el intento de asesinato, el anciano simplemente se puso a un lado y cuestionó seriamente su inteligencia. Claro, el huevo de la reina podría contener toxinas que podrían haberle podrido el cerebro, pero aún así, eso no justifica que no use lo que le queda en ese cráneo tan grueso. Seon quedó atónito al ver que el geyser se quedaba quieto y recibía su combo completo sin sufrir ni un rasguño. Si Dioden realmente hubiera querido matarlo, lo habría matado con un simple golpe en la frente. ¿Por qué alguien tan poderoso como el viejo se tomaría la molestia de envenenar a un simple títere? La explicación fue un tanto insultante, pero Seon tuvo que admitir que tenía mucho sentido. El geyser explicó que el huevo de la reina es un veneno letal que retuerce y apuñala los órganos de quien lo consume. Sobrevivir a eso. Y también eliminaría toda toxina e impureza de cada rincón de tu cuerpo, dependiendo de cómo se usara. Podría ser un veneno mortal o una medicina celestial. Después de que toda la suciedad interna fuera expulsada del cuerpo de Seon, el maná llenaría rápidamente los espacios vacíos donde antes residían las impurezas. Debió haber sentido el cambio cuando intentó matar a Dioden de verdad. Según los cálculos del anciano, el maná de los niños debió haberse multiplicado por al menos 3 o 4. Tras recibir la explicación pertinente, Seon se disculpó profusamente, saltó a los brazos del geyser y justificó sus acciones diciendo que no estaba en su sano juicio. Dioden no le dio mayor importancia al alboroto. Simplemente le daba asco que un tipo tan mocoso lo abrazara. Por suerte, el huevo también curó sus heridas. Sus tímpanos volvieron a estar intactos y pudo oír insultos de nuevo. Seon se negaba a soltarlo a pesar de las protestas del geyser. Interiormente, Diaton hablaba con su espada sobre el riesgo que habían corrido al dejar que el niño se comiera el huevo. En realidad, Seon solo fingía parcialmente su disculpa entre lágrimas para evitar enfadar aún más a su excéntrico mentor. Aún así, el geyser pensaba que el riesgo había valido la pena. Si el chico no se fortalece lo suficientemente rápido, no será más que un estorbo. A veces, las apuestas arriesgadas dan sus frutos, como hoy. Dioden levantó a Seon como si no pesara nada. Es hora de salir de su lúgubre colonia de hormigas. Estaba un poco confundido sobre por qué el anciano lo había agarrado de nuevo, cuando ahora era perfectamente capaz de caminar solo. Bueno,
Ya que habían perdido suficiente tiempo bajo tierra, solo había una forma rápida de volver a la superficie. Cuando el anciano señaló el techo puntiagudo de la colonia, Sean supo que iba a salir lastimado, le gustara o no. Unos instantes después, la apacible superficie del desierto arenoso se vio interrumpida por la repentina aparición desde abajo. Diaton era divertido, tomaba el control y corría a toda velocidad. Sin embargo, a Sean no le gustaba su ritmo temerario. ¿Por qué no pueden viajar como personas normales por una vez? El geyser habría estado dispuesto a recorrer tranquilamente la tierra árida si el idiota no hubiera dormido 4 días seguidos. Dioden sintió lástima por quienquiera que se casara con ese patético chico en el futuro. Las bromas y burlas cesaron cuando el geyser vio algo a lo lejos. Sean afirmó que ya nada podía sorprenderlo, pero rápidamente cerró la boca en cuanto siguió la mirada del anciano. Más adelante se alzaba una tortuga terrestre gigante del tamaño de una pequeña isla. La bestia se encontraba a casi 30 kilómetros de su posición, pero su enorme tamaño la hacía muy visible. Dioden explicó que la tortuga era conocida como la fortaleza móvil, Archillón, una criatura insoportable que nunca le daba un respiro. La tortuga en sí está clasificada como una bestia mágica de rango AB, pero sus defensas superaban con creces las de muchos monstruos de rango A. Tras domesticarla, modificaron su caparazón y lo usaron como medio de transporte, una fortaleza móvil. Diodun le imploró al idiota que observara bien al Arcalón. Ver algo así por primera vez sin duda haría que cualquiera se preguntara cuán vasto es realmente el mundo. Existen verdaderos monstruos capaces de domar y montar una bestia como esa en la naturaleza. Cuando la fortaleza móvil pasó junto a ellos, tanto el anciano como el idiota eran del tamaño de polvo atrapado entre los dedos del Arcalón. Cuando la tortuga dejó de avanzar, alguien saltó del caparazón al suelo. Por lo familiarizado que estaba este saltador con el geyser, parecía que se conocían. Hacía mucho tiempo que esos dos viejos esqueletos no se veían.